Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esta es la esperanza de nosotros. En este mundo no hay mucha esperanza. Usted no espere nada bueno de este mundo, porque este mundo es un mundo caído. No ponga su esperanza en este mundo. No espere que una economía mundial cambie. No espere que salga un científico y resuelva los problemas climáticos. No ponga la esperanza en la vacuna. No ponga la esperanza en los hombres. No ponga la esperanza en nada de este mundo. Y esta es nuestra esperanza. Porque si no tuviéramos esto, estamos perdidos. Pero quiero que vea en el contexto en que Jesús está hablando. Juan está escribiendo esto acerca de Jesús, y Jesús está diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre. En otras palabras está diciendo: hay algo que puede turbarles aquí en esta tierra, pero quiero que miren y escuchen que les voy a hablar de la casa de mi Padre. Mi Padre que está en el cielo. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Qué triste hubiera sido que Jesús dijera: miren, brothers, fue un placer haber estado con ustedes. Gracias por haber compartido estos 3 años y medio. Les di buenos mensajes, les solté buena palabra, les di de comer, los anduve de arriba para abajo, los hice famosos. Yo me voy para mi casa donde mi papá. Ahí ven que ustedes hacen, que cada quien libre su cubo. Qué duro. Pero Jesús está diciendo: si así fuera, yo se los digo. Por eso es que si yo les digo no se sorprendan por la prueba, es porque la vamos a atravesar. ¿Y cómo no se los voy a decir? Por miedo a que se desanime, a que se vaya, a que no le guste, a que se enoje. No. Jesús está diciendo: si no hubiere, yo se los digo. Porque hay cosas duras que necesitamos escuchar. ¿Cuánto quisiera decirles, hermanos? Solamente llene una hoja allá atrás, diga que es miembro de Osana, que le entregó su vida a Cristo y las pruebas se acabaron. No. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues. Ahora él ya está, entra. Miren lo que entra en me voy. Me voy a ir para el cielo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa. Esta es una promesa futura. El Señor está hablando del momento en que nos va a tomar a nosotros. Y una vez que nos tome, ya nunca nos vamos a separar de Él. Nunca. Donde Él vaya, ahí vamos a ir. Vamos a andar pegados a Cristo. Entonces, este versículo es fundamental cuando se trata de hablar de la segunda venida de Cristo, cuando se trata de hablar del arrebatamiento. Es clave. ¿Por qué? Porque esta promesa, Jesús está diciendo: ustedes van a ir donde mi Padre, a la casa de mi Padre. La Biblia nos muestra que hay 3 cielos
y que el Padre habita en el tercer cielo. De alguna manera, el Señor va a hacer que usted, si hoy usted pasara a la presencia del Señor, o Cristo viniera en el arrebatamiento en este instante, de alguna manera el Señor va a hacer que nosotros podamos estar en esas moradas eternas que no son permanentes, porque de alguna forma por mucho tiempo creímos que el Señor nos iba a tomar de la tierra y nos iba a llevar al cielo y nos íbamos a quedar en el cielo. Pero lo que Él nos promete es, dice, los voy a llevar a las moradas celestiales, pero donde yo esté, ustedes van a estar. Si Él se muda, nosotros nos mudamos con Él. Ahora, si eso pasara hoy, o digamos que le pasó a alguien hace 2 años que falleció, está con el Señor. ¿Dónde está con el Señor? Está en esas moradas celestiales. Porque no ha ocurrido el arrebatamiento. Cuando el arrebatamiento ocurra, esta promesa, nosotros debemos de esperarla. Y es aquí donde no puedo tocar todo, pero sí quiero dejarte esto, que tengas esa expectativa de esto, porque te vas a dar cuenta que conforme vamos a ir estudiando otras cosas, vamos a tenernos que responder cuando se habla de las diferentes corrientes de la segunda venida del Señor. Vamos a tenernos que responder dónde se cumple esta promesa. Porque hay corrientes que dicen pretribulación, hay 4, a la mitad de la gran tribulación, a la mitad de la segunda mitad de la gran tribulación y al comienzo. Son 4 corrientes. Esta promesa es parte de algo que se tiene que cumplir ahí. Cuando va a escuchar esas corrientes, tiene que cumplirse esto que Jesús dijo, porque Jesús dijo: voy a preparar y yo vendré, y va a venir otra vez y os tomaré. Pero nos está diciendo: voy a ir a preparar morada a los lugares celestiales. Por eso es que yo decía que cuando nosotros leemos 1 Tesalonicenses 4:13, 1 Corintios 15:52 y 2 de Pedro 3:16, esas 3 palabras solo quiero recalcarlas. Qué importante es que no ignoremos que Él viene, que no ignoremos lo que las escrituras dicen acerca de su venida, pero que también son misterios que se van revelando a nosotros, pero que son difíciles de entender. El arrebatamiento es un misterio, la segunda venida es un misterio, y por eso no nos deberíamos de asustar que hayan 4 corrientes. Mire, hay muchas cosas que pueden generar esas corrientes en la Biblia, porque se dan diferentes interpretaciones. Nosotros, hay personas que creen en hablar en lenguas, hay personas que no creen en hablar en lenguas. Yo creo en hablar en lenguas. Hay personas que no creen. Hay personas que no creen en que los dones del Espíritu Santo están funcionando hoy. No creen en los milagros. Yo sí creo. Yo sí creo en los milagros. Y he enseñado sobre esto. Pero la iglesia necesita desarrollar un entendimiento de saber que la Escritura se explica a sí misma y que nuestra responsabilidad es ir a ella, más que escoger una corriente. Porque para la gente es fácil. Algunos dicen: a mí me gusta la post-tribulación. ¿Cómo que me gusta? ¿Que acaso es de que si es bonita o es fea? A mí es que yo me siento, espérate, y es que no es un asunto de los ojos, no es como la veo, es que yo veo que esta, o es que yo siento que esta. No es un asunto ni de gusto ni de emociones, sino de interpretación bíblica. Y yo no me voy a atrever a decir que una de las corrientes agarra a las otras 3 y las desacredita. Me preocupa
cuando he escuchado a uno llamar blasfemo a otro. Me preocupa grandemente que nos divida. Me preocupa grandemente que se discuta o se debata. La Biblia dice presentar defensa, no discusión ni debate. Dice la Escritura, hay algunos que predican a Cristo por contienda. ¿Usted se imagina eso? O sea, predicar a Cristo por contienda es aquel que viene a hablarte de las Escrituras a vos solo para hacerte saber que lo que él dice es bueno y lo que vos estás diciendo es malo. Hay gente que se te va a acercar preguntándote algo que no quieren saber, solo quieren generar contienda. A mí me gusta sentarme con alguien a hablar que quiere aprender. Y si él quiere aprender, cuando me comparte lo que él sabe, yo aprendo. Entonces en realidad nos sentamos los dos con una actitud y un corazón enseñable. Ahí no debe de haber contienda. Ahí no debe de haber división. Ahí no debe de haber conflicto. Y entonces nos vamos a las Escrituras. Qué cosa más linda es hacer lo que dice Pablo. Dice Pablo, yo no les he rehusado a vosotros todo el consejo de la palabra. En otras palabras, está diciendo, no es lo mismo un versículo que todo el consejo. Hechos capítulo 20, 27, Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros, ¿qué cosa? Yo casi no les hago repetir cosas, pero cuando le haga repetir algo, créame que es porque me interesa que usted quede claro de esto. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, no un versículo, no un libro. ¿Sabe? Cuando se trata de la segunda venida del Señor, usted no solamente puede estudiar Apocalipsis, no solamente puede decir voy a estudiar Daniel y las 70 semanas de Daniel. Usted no solamente puede decir voy a estudiar Primera Tesalonicense y me voy a volver experto en Primera Tesalonicense y desde ahí voy a sacar una doctrina. O estudio Primera y Segunda Tesalonicense y ahí está todo. Si fue Pablo el que lo dijo, con eso es suficiente. O me voy a ir a Mateo 24, ahí está, se acabó. Primera Tesalonicense capítulo 4 verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hablando del momento en que Jesús viene y va a ver lo que dice aquí. No viene solo. Jesús viene con todos los que están y murieron en Cristo. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A los que durmieron en... No todo el que muere va al cielo. Los que mueren en Cristo tienen camino abierto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Este es Pablo diciendo, estas palabras son palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, y eso se aplica para usted y para mí, que nosotros que vivimos, ahora mire Pablo hablando de nosotros. Qué importante, préstele atención, porque si nosotros no leemos los pasajes bíblicos entendiendo nosotros, entendiendo ellos, muchas veces vamos a creer que ellos son nosotros y que nosotros son ellos. Y a veces leemos a la ligera. Pero Pablo dice nosotros, y en algunas escrituras se va a referir a ellos. Y una de las cosas que hemos cometido el error es de leer y no identificar cuando se trata de ellos y cuando se trata de nosotros. Cuando se trata de nosotros es lo que estamos en Cristo, y cuando se trata de ellos es lo que no están en Cristo. Son dos circunstancias diferentes. Hay promesas para los que estamos y hay unas cosas que no son promesas. Hay recompensa para los que estamos y hay unas cosas que son juicios para los que no estamos. Y necesitamos leer bien. Por eso Pablo ahora está hablando de usted y de mí.
nosotros los que estamos en Cristo, nosotros dice que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. O sea, los que murieron primero y después los que estamos vivos. Porque el Señor mismo, y aquí preste atención, porque también vamos a comenzar a ver diferencias que hay. Aquí dice, porque el Señor mismo, aquí está hablando de quién, de Jesús. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, otra vez, los que vivimos, los que hayamos quedado, vuelve a repetirlo, seremos arrebatados juntamente con ¿quién? Ahora ellos no se está refiriendo a los no creyentes, se está refiriendo a los que murieron en Cristo. Lo que pasa es que le di una perla para otros pasajes que vamos a leer, donde sí se hace una diferencia de ellos que no son creyentes y nosotros que somos creyentes. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es importante que usted comience a identificar ellos, nosotros, lugares geográficos, que comencemos a, porque todo eso para desarrollar una doctrina tiene que ser coherente. Y es ahí donde estas 4 doctrinas pueden tener algunas cosas que tengan mucho sentido bíblico, pero cuando pones todo el consejo, algunas cosas no tener coherencia. Y tenemos que ir prestando atención. Y construir esto no es fácil. Ahorita ya tengo 1000 caminos por donde me pudiera ir en este momento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Dónde se va a recibir al Señor? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué significa la palabra arrebatamiento? La palabra arrebatamiento es la palabra harpazo. Aquí se utiliza en ocasiones la palabra rapto. En inglés la utilizan. Y esta palabra que tradujeron en inglés rapture, que en español es rapto, cuando trasladaron, porque la Biblia que nosotros leemos fue traducida del inglés al español. Entonces no siempre la traducción fue desde el original. Entonces hay algunas palabras que nosotros pudiéramos tener, no que generen incoherencia doctrinal, no palabras que generen una mentira, sino que es importante cuando vamos a interpretar la Biblia, lo primero que tenemos que prestarle atención es al contexto. A mí me gustan mucho las definiciones del original porque me abren el entendimiento, pero tenemos que tener cuidado de no tomar y creer que las definiciones son suficientes para llegar a una conclusión bíblica doctrinal. Que lo primero es que tenemos que entender el contexto en que está hablando. ¿Cuál es el contexto en que está hablando Jesús? ¿Cuál es el contexto de la primera carta de Tesalonicenses? ¿Cuál es el contexto de la segunda carta de Tesalonicenses? ¿Cuál es el contexto de Mateo 24? ¿Cuál es el contexto de Apocalipsis 1, 2, 3, 4, 5? ¿Cuál es el contexto? Y entender que para entender el contexto de Apocalipsis tenés que leer del capítulo 1 al capítulo 22. Entender que para entender todo Tesalonicenses tenés que entender desde el capítulo 1 hasta el 4 hasta el 5 y leerlo todo y analizarlo todo como un todo y entender que los
versos bíblicos y los capítulos fueron una técnica pedagógica del hombre para tratar de facilitarle a los lectores la comprensión, más que la comprensión, para facilitarles a entender cómo estaba compuesta la Biblia, y que si no tenemos cuidado, ahí es donde hemos fallado, y lo que es una bendición se puede convertir en algo que nos hace daño, porque ahora creemos que los versos son aislados y que los capítulos son aislados y que no hay conexión, cuando tenemos que entender que lo que estaba escribiendo era una carta coherente desde principio a fin. Eso se llama contexto. Contexto de lo que Pablo está escribiendo, contexto histórico de lo que estaba aconteciendo en la iglesia, el contexto de las preguntas que le estaban haciendo, lo que Dios estaba queriendo transmitir, cuál es el mensaje que Dios estaba queriendo transmitir. Ese contexto enriquece y nos impide que nosotros cometamos errores de interpretación bíblica. Entonces yo no puedo quedarme solo con una definición, pero la definición ayuda. Entonces, arrebatamiento es la palabra harpazo y significa reclamar para uno. Por eso es que me gusta cuando dice: Cristo, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. O sea, cuando vos decís rapto, la palabra rapto en el español es un delito. Podés ir a la cárcel por raptar a alguien. Y más cuando lo vinculamos: vendrá como ladrón en la noche. Entonces, un ladrón que roba y que además rapta. Y entonces tenemos a Jesús como ladrón y como que fuera un raptor. Y no es raptor del que se toma, es raptor del... Y vamos creando eso. Y Jesús no viene a robarse a la iglesia, Jesús viene a arrebatar lo que le pertenece. Amén. Y tú y yo le pertenecemos a Él, nuestra casa le pertenece a Él, y esa es nuestra esperanza. Que fuera de serie saber que Él viene por nosotros y nos va a tomar, y no habrá fuerza que pueda impedirlo. No habrá diablo, no habrá situación, no habrá circunstancia, porque esa palabra implica fuerza también, porque le pertenecemos a Él. Entonces es algo que ocurre de manera repentina y que te muda de un lugar a otro. Ahí tenemos que ir entendiendo arrebatamiento. Es algo repentino que ocurre, que viene, que te toma, que nada lo puede impedir, que nada lo puede detener, y que te toma de donde estás y te muda a otro lugar. No sé si hasta aquí alguien de ustedes quiere decir algo. Yo quería hacer énfasis cuando usted estaba leyendo Juan 14, esa parte donde dice: y os tomaré a mí mismo. Inmediatamente vino a mi corazón esta pertenencia. Y cuando lo vi, me hice también la pregunta: ¿a quién yo le pertenezco? Porque si yo estoy en el Señor y estoy en espera de esa bienaventuranza venida del Señor, entonces yo tengo que estar preparado, porque le pertenezco a Dios. Y pensé: qué lindo es para mí tener el entendimiento de que hoy en Cristo le pertenezco a Dios, y que Él va a venir por mí para que yo esté con Él, morando con Él, reinando con Él juntamente. Y ahora mi pregunta para ti es hoy: ¿a quién tú le perteneces? Si entendemos que el Señor viene por nosotros y Él nos viene a llevar para que estemos con Él, porque le pertenecemos a Él, ¿a quién le pertenece mi vida? Y eso es lo maravilloso de poder entregarle nuestra vida al Señor y decir: yo le pertenezco a Dios, y como le pertenezco a Dios, Él va a venir por mí, pues Él ha prometido llevarme al lugar donde Él ha dicho que me llevará. Y hoy yo quiero decirte: esté contento, esté feliz de que usted hoy le ha entregado su vida al Señor, y que sabe que le pertenece a Dios, y que su vida es de Él, y que si Él viene hoy, usted se va con Él y va a morar con el Señor allá en la eternidad. Momentos como la crisis, la prueba, circunstancias difíciles en nuestra vida nos ciegan, nos turban. Y Arsenio decía que es difícil tener claridad cuando nuestra alma, cuando nuestro corazón está turbado. Muchos de nosotros nos podemos encontrar en un momento de ceguera, en un momento que no vemos, porque la ansiedad, la tristeza y la desesperanza, o la situación que nos esté a nuestro alrededor,
nos deja ciego, no nos deja ver y no nos permite tener esa libertad de fluir con el Espíritu Santo en luz, en entendimiento y en revelación. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? El Señor hoy en esta noche tiene interés genuino. Te ha estado diciendo desde que el servicio comenzó, ¿cómo está tu corazón? Quiero consolarte. Quiero traer esa paz, esa calma, ese sosiego para que todas las cosas se puedan alinear a tu vida. Y yo siento que hay una palabra principal que quiero compartir con ustedes y que esta turbación y este consuelo es que el Espíritu Santo se está haciendo presente sobre tu vida. El Espíritu Santo hoy está administrando y trayendo algo fresco para cada uno de nosotros. Así que ¿cuántos de nosotros estamos atentos para recibir eso que Dios quiere sacudir? Es como un soplo, porque hay una condición de turbación que no nos permite ver, que nos pone dormidos, adormecidos. Y es un estado de vigilancia que el Señor quiere que tengamos, atento de cómo estamos nosotros. Y cuando decía este versículo de Juan que mencionaba el pastor, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero algo más abajo dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dios quiere decirnos a nosotros hoy en esta noche, yo los quiero tomar a ustedes porque me pertenecen. Y me recordaba cuando mi esposo dice a mis hijos, ustedes pueden venir donde yo estoy. Ustedes pueden acercarse donde yo esté en la iglesia, esté en la casa. Ustedes sientan la libertad que pueden acercarse a mí en cualquier situación que ustedes se encuentren. Y Cristo hoy nos está diciendo, ustedes y yo nos podemos acercar a Él, porque donde está Él, allí está la bendición, ahí está la esperanza, ahí está la paz, ahí está la calma. Le pertenecemos al Señor. Él es nuestra esperanza y Él nos muestra el camino donde debemos andar. Una de las cosas que genera cierta tensión cuando se trata de la segunda venida del Señor entre los pre y los post tribulación. Y yo quisiera, Armando, si podés ayudarme, pero muy rápido, que una vez más marques el arrebatamiento antes de la gran tribulación, ahí, y ponerle una flechita, por favor, para que se mire bonito. Ahí está toda la diferencia. Déjalo ahí. La pretribulación lo que dice es que el arrebatamiento, ese momento en que Cristo viene y toma a su iglesia violentamente, se da antes de entrar a la tribulación. La post-tribulación dice que es aquí en la segunda venida, Armando, ahí, en esta. Ahora, hay un argumento que se usa que cuando nosotros creemos en un arrebatamiento, se usa el argumento de que se cree en 3 venidas de Cristo. Preste atención porque lo voy a dejar ahí y se lo voy a aclarar, pero preste atención. Entonces, se argumenta de que si uno cree que hay un arrebatamiento en las nubes y después hay un evento donde Jesús pone los pies en el monte de los olivos, que son 2 fases de su segunda venida, cuando se explica así, se argumenta de que es posible que lo que está diciendo es que son 3 venidas. Pero preste atención en esto, porque cuando se da la segunda venida, los post-tribulación y los pre-tribulación, ambos creen en ese momento del arrebatamiento. Los dos creen. Lo uno creen que se da antes y los otros aquí, pero los dos creen en ese momento de encuentro con Jesús en las nubes. Entonces, los pre creen que ese arrebatamiento en las nubes, hay cosas que suceden en el cielo, que mientras están sucediendo en el cielo con la iglesia, en la tierra se está viviendo los 7 años de lo que se conoce como la gran tribulación. El primer periodo de 3.5 y el segundo de 3.5. Entonces, si el arrebatamiento se da antes, entonces la iglesia está arriba. Pone una bola ahí, allá arriba de las flechas.
arriba de la fecha. No, solo con una así, Armando. No, yo sé que vos sos diseñador, pero ahorita no tenemos tan bonito. Ahí, en ese momento es donde debe de haber el cumplimiento de Juan 14. Nos encontramos con la nube y nos lleva a las moradas celestiales. Ahora, la post-tribulación, entonces ahí dice 3 eventos. ¿Por qué 3 eventos? Lo interpretan como 3 eventos. Porque primero viene, no desciende a la tierra, se queda en la nube, la iglesia sube, después vamos a las moradas celestiales, pasan los 7 años y después viene con los ejércitos celestiales con la iglesia. Entonces dice, entonces son 3, porque vino primero cuando se hizo carne, segundo cuando vino a la nube y tercero cuando ya viene a poner los pies. Pero no, es una venida en 2 fases. Ahora, cuando critican lo de la pretribulación, en realidad en la post se dice lo mismo. ¿Por qué? Porque creen en el arrebatamiento. En realidad se va a levantar a la iglesia. Aquí la va a levantar. Van a estar en la nube. El Señor no pone los pies en el monte de los olivos. Y hasta después vuelven a descender. O sea, es como subir. Y hay un periodo de tiempo que no lo establecen. Pueden ser 2, 3, 4, 10 días. Algunos han llegado a aseverar 10 días y regresa. Pero a este lado, los lo que están diciendo es: subí, te quedas allá 7 años y después regresás. Entonces yo digo, no me parece un argumento de los post-tribulación para votar la pretribulación, porque en realidad en ambos casos se está dando el evento del arrebatamiento, el encuentro en la nube y después la venida. Lo único es que aquí hay un periodo de los pretribulación que creen en 7 años y aquí creen que puede ocurrir ya sea en el mismo día o en 10 días, pero no le veo un argumento sólido. Lo primero que tenemos que identificar, y está identificado, todos lo creen, los cuatro corrientes: pre, mid, post y la otra de en medio que ya hasta me cuesta decir. Creen en eso que le estoy diciendo, en un arrebatamiento, un encuentro en las nubes y después Cristo viene. Lo que vamos a ver es los tiempos, lo que ocurre allá arriba. Y vamos a tener que analizar Mateo 24, porque aquí dice él mismo con voz de mando, pero en Mateo 24 dice, él manda a sus ángeles a reunir a sus elegidos. Entonces, ¿cuál es? ¿Manda a sus ángeles o es él con voz de mando? Lo vamos a estudiar. Desde la perspectiva de Juan 14, ¿qué paz nos trae saber que vamos a estar donde Jesús esté? ¿A cuánto le trae paz eso? Y el Señor va a venirnos entrenando poco a poco, venirnos mostrando poco a poco todo lo que esta magnitud de eventos tiene por revelación, pero creo que es importante entender que el rapto es bíblico, el arrebatamiento es bíblico y que nosotros estamos guardados en primer lugar por el amor de Dios. El pastor nos ha enseñado formas de interpretar la Biblia. Agradezco al Señor por eso, porque el entender o buscar todo el consejo de la Escritura para estudiar algo es retador, pero al mismo tiempo te llena. Y algo que yo no puedo olvidar o que no podemos olvidar es que Dios es bueno. Y definitivamente todo lo que vaya a acontecer a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme a ese propósito. Cuando nosotros nos introducimos a comprender y a estudiar a profundidad, hay cosas que deben estar como base. Por ejemplo, leíamos el versículo en Hechos 20:27,
donde Pablo dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo. Aquí es el propósito de la palabra. O sea, todas las escrituras tienen un propósito, tiene una unidad en lo que tiene su intención. Cuando yo entiendo entonces que la escritura es inspirada por Dios, yo debo definir algo: la Biblia no se contradice. Y esto va a ser clave para entrar a cada versículo, a poder leerlo e interpretarlo, a poder tener el contexto de cada carta, de cada texto, de lo que Daniel dice, lo que Apocalipsis dice, el sentido literal. Esto es poder agarrar las escrituras y entender que no se contradicen, sino que es inspirada por Dios. Y hay algo que nosotros debemos comenzar a marcar: contexto histórico, la gramática, una coma, un i, va a darnos mucha revelación en lo que vamos a aprender, en lo que vamos a poder establecer como doctrina que nos va a sostener para que nuestra esperanza crezca. Y vamos a tener entonces que entender esto: hay toda una plataforma en la cual debemos estar. La Biblia no se contradice, sino que nos va a ir dando pauta, nos va a ir dando luz, y vamos a aprender a interpretar. Vamos a ir paso a paso entendiendo acerca de la segunda venida del Señor, cómo se dará y cómo nosotros estaremos preparados. Hechos 1:11 dice así: los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha subido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La segunda venida del Señor no nos debe traer esa sensación de temor, de turbación, sino nos debe traer el gozo, la paz, la alegría. Es como la novia que está esperando que venga el novio. Si usted ya es casado, ya es casada, usted recuerda el tiempo cuando usted estaba esperando el matrimonio. Y lo que da es una sensación de paz, de amor, de una expectativa. Y esa es la expectativa que nosotros tenemos que tener con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo en muchas ocasiones, no turbéis. Y por eso los ángeles le dijeron a los discípulos, ¿qué están viendo? Él va a volver. Así como se fue, Él volverá por nosotros. Hay algo que las Escrituras encierra cuando nosotros estudiamos esto, y es que la palabra dice la necesidad de estar preparado. Hay dos grandes realidades en este estudio. La primera es que Cristo viene y usted necesita recibirlo en su corazón. Pero la segunda es poder estar preparados. Y quiero unirme a lo que decía el pastor Arsenio. Parte de la preparación va a requerir una disposición en nuestro corazón para aprender, para anotar, para indagar en las Escrituras. Así que le quiero animar a que usted se mantenga siempre en conexión con cada una de las cosas que vamos a estar enseñando los próximos jueves. Que Dios le bendiga.